Anthony Fauci cree que pronto se podría relajar la obligación de usar mascarillas en espacios interiores. Tenemos que empezar a ser más liberales a medida que se vacunan más personas, señaló el principal experto en enfermedades infecciosas del país. El uso de mascarillas ha producido un efecto colateral positivo, mínimo histórico, en los contagios de gripe, según los CDC. Hace unas 2 semanas, las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que las personas totalmente vacunadas contra el COVID-19 pueden prescindir del uso de mascarillas en actividades al aire libre, al hacer ejercicios, montar en bicicleta o incluso cenar en terrazas abiertas, y siguieron recomendando llevar puesto el tapabocas en lugares cerrados. Sin embargo, a medida que avanza el plan masivo de vacunación y lo controlan, las medidas también podrían modificarse. Así lo considera el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Creo que sí, respondió Fauci en un programa el domingo en ABC News, consultado sobre si se acerca el momento de relajar el mandato de la mascarilla en espacios interiores. Tenemos que empezar a ser más liberales a medida que se vacunan más personas, señaló Fauci. En Estados Unidos, más de 152 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. De acuerdo con la estadística actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 114 millones de personas han sido totalmente vacunadas. Un estudio de los CDC del 28 de abril indica que las personas de 65 años o más con la vacunación completa tienen un 94% menos de probabilidades de ser hospitalizados por causa de la enfermedad. Hasta este domingo se han registrado más de 32,7 millones de casos de COVID-19 en Estados Unidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Más de 581 millones han fallecido por la enfermedad. Según Fauci, los CDC podrían actualizar sus directrices casi en tiempo real, a medida que más estadounidenses se vacunen, con lo que se podría esperar un nuevo anuncio sobre el uso de cubrebocas. De momento, las autoridades sanitarias siguen recomendando el uso de mascarillas en entornos y lugares al aire libre muy concurridos, como estadios y conciertos, en lo que es difícil mantener la distancia social y en los que puede haber muchas personas no vacunadas, así como en espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o museos. Beneficios colaterales. Fauci, quien es el director del Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas, dijo en otro programa el domingo que tras la pandemia la gente podría usar mascarillas durante ciertas temporadas para evitar el contagio o la contracción de enfermedades respiratorias como la gripe. En una entrevista en el programa Meet the Press de la NBC, Fauci subrayó el beneficio colateral que ha traído el uso masivo de la mascarilla. Este año hemos tenido una temporada de gripe prácticamente inexistente, simplemente porque la gente estaba haciendo el tipo de cosas de salud pública que estaban dirigidas predominantemente contra el COVID-19, dijo Fauci. La circulación interestacional de la gripe en Estados Unidos se encuentra ahora en mínimos históricos, indican los CDC. La media semanal en 2020 fue del 0,2% de casos positivos de influenza, frente al 2,35% en 2019, el 1,04% en 2018 y el 2,36% en 2017. Desde el comienzo de la pandemia, la obligación de llevar mascarilla ha sido fuente de controversia política, ya que mientras las autoridades exigen cubrirse la cara para ayudar a frenar la propagación del virus, otros argumentan que la medida viola la libertad personal. La variable política también ha estado presente en la vacunación, aunque el número de personas vacunadas sigue subiendo de forma constante, según la última encuesta de la Kaiser Family Foundation.
Quienes se identifican como republicanos son por lo general quienes tienen manifiesta mayor rechazo hacia la vacuna y el uso de mascarillas, pero la tendencia ha ido lentamente cambiando. La mayoría de los republicanos entrevistados, 55%, afirma que ya se ha vacunado o tiene intención de hacerlo lo antes posible, frente al 46% de marzo, según la citada encuesta. La mayor red de oleoductos de Estados Unidos confirmó que sufrió un ataque de ransomware. ¿Quiénes son los hackers sospechosos? Colonial Pipeline paralizó sus operaciones y no ha revelado cuánto dinero les piden como extorsión para liberar el sistema y no filtrar los datos. El modus operandi es típico del grupo DarkSide, que aseguran tener un código de ética. Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, paralizó todas sus operaciones y confirmó que sufrió un ataque de ransomware en el que un grupo de hackers bloqueó el acceso a los ordenadores de la compañía y pide dinero para liberarlos. En un comunicado, la empresa reveló que tuvo que suspender todas sus operaciones el viernes por un ataque de ransomware. Colonial no ha desvelado quién podría estar detrás del ataque, aunque expertos de ciberseguridad apuntan como posible sospechoso a DarkSide, un grupo de piratas que tiene reciente historial de operaciones y que algunos expertos sospechan que podría estar basada en Europa del Este. La agencia Bloomberg reportó que los atacantes robaron cerca de 100 gigabytes de información de la empresa en un solo par de horas del jueves, bajo un esquema de doble extorsión. Uno de los sellos de DarkSide, por un lado, la empresa está amenazada de la filtración de la información. Por otro, los sistemas permanecen inaccesibles hasta que se pague el rescate. Por el momento no se conoce cuánto dinero pidieron a Colonial, pero en el pasado han solicitado entre cientos de miles a millones de dólares, pagados en criptomonedas. No es inusual que las compañías paguen apoyados por pólizas de seguros. Los hackers de DarkSide, que hasta ahora no han confirmado la autoría del ataque, llamaron la atención el año pasado con una proclama de tinte moralista y mostraron recibos de donaciones a organizaciones benéficas. Además, el grupo asegura que no está entre sus planes hackear escuelas, hospitales, organizaciones sin fines de lucro o entidades gubernamentales, sino empresas grandes que pueden pagar los rescates. La mayoría de sus objetivos han ocurrido en países de habla inglesa. En tanto, la empresa Colonial, basada en el estado de Georgia, afirmó que está trabajando diligentemente para resolver el asunto y minimizar las interrupciones a sus clientes. De momento, el transporte de combustible sigue suspendido en los 8.850 kilómetros de oleoductos que gestiona Colonial y que son fundamentales para abastecer los grandes núcleos de población en el este y sur del país. La empresa transporta al día hasta 2,5 millones de barriles de gasolina, diésel y combustible de aviación desde las refinerías del Golfo de México al sur y este de Estados Unidos. Su importancia es vital para la costa este del país, ya que es responsable del 45% del transporte de combustibles en esa área, según su web. Para restaurar el servicio, Colonial dijo que ha contratado una importante empresa de ciberseguridad y está colaborando con agencias del gobierno. Colonial no desveló el nombre de la empresa, pero medios estadounidenses apuntan a FireEye, una de las mayores firmas de ciberseguridad de Estados Unidos que ofrece sus servicios a empresas y gobiernos. El sábado, el presidente estadounidense Joe Biden fue informado del incidente, según un portavoz de la Casa Blanca, quien aseguró que agencias de ciberseguridad del gobierno están haciendo todo lo posible para que Colonial pueda restablecer el transporte de combustible cuanto antes. Según la empresa de ciberseguridad CoveWare, el año pasado las víctimas de ransomware tuvieron que pagar una media de $310,000 para desbloquear sus sistemas informáticos. Este es uno de los mayores ataques de ransomware que se han hecho públicos en Estados Unidos. Algunos legisladores ya han pedido mayores regulaciones para proteger la infraestructura energética del país y han expresado preocupación por el impacto que podría tener en los precios del combustible. Por el momento, sin embargo, el impacto en los precios de combustible ha sido mínimo,
con un aumento de un solo por ciento en el valor de la gasolina y del diésel en los mercados de futuros. La pandemia ha reducido el uso de combustibles, principalmente por un descenso del transporte, por lo que si el servicio se restaura pronto el impacto podría ser mínimo. No obstante, si la interrupción se prolonga durante varios días, los efectos podrían ser negativos y afectar especialmente al sureste del país, alertó la Asociación Estadounidense del Automóvil.